¿Cómo estás, mi querido Antonio Serrano? Muy bien, aquí estamos. Muy bien, pues ya conectándonos. Buenas noches a toda la gente que está con nosotros. Esperemos que al ratito haya más. Es la primera vez y que le doy la bienvenida a Antonio Serrano, que está en Torreón, Coahuila. ¿Qué tal está el clima ya? Saltillo, Saltillo, Estás en Eduardo, Saltillo, Saltillo. ¿verdad? ¿Por qué me quedé que Sí, estabas en Torreón? algo hay, bueno, pues es que los dos son ciudades de Coahuila y Ya lo desde sé, pero luego, yo pues son quería, polos. yo quería que el instituto que tú diriges estaba en Torreón. No, está en Saltillo, está aquí dentro de todo lo que viene a ser el complejo industrial de Canacintra y pues aquí en la parte que relaciona también la actividad académica de la Universidad Autónoma de Coahuila con la parte Ya. empresarial. A ver, para presentarte bien, eres el director del Instituto de Estudios Económicos Coahuila Sureste de Canacintra. Me quedé con la idea que estaba en Torreón. Bueno, ya ni modo. Es Saltillo, ya queda claro. Así es, ¿Y así es. eres Eh, licenciado, maestro y doctor en economía? Así es. Y en Bueno, ingeniería también realicé estudios de ingeniería de sistemas y calidad en el TEC de Monterrey también. ya, los estudios de economía, ¿dónde? En la Universidad de Glasgow, en Escocia, y pues me quedé a hacer postdoctorado en la Universidad de Aberdeen y además estuve haciendo estudios en Alemania y en Noruega. O sea, que te gusta estudiar, vamos a decirlo así. Bastante y analizar el contexto económico, esa es mi especialidad realmente. Y estás también dando clases. Así es. Trabajo ¿Dónde? en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hasta el año pasado estuve en el TEC de Monterrey, pero pues ya por cuestiones también de agenda y ya no pude colaborar mucho y pues bueno, terminamos ahí una relación casi de 15 años que estuve trabajando para el TEC de Monterrey y pues bueno, ya hasta ahí, ¿verdad? En la parte académica, en algunas otras universidades como la Náhuac, estuve dando clases en el doctorado, del cual pues tengo el gusto ya de tener algunos estudiantes graduados de ya hace algunos años. Qué padre. A mí nunca se me dio tan, o sea, yo fui un estudiante muy mediocre en lo que fue la primaria, secundaria y preparatoria. Después, los primeros 3 años de la carrera también fui sumamente mediocre. Me gustaba más divertirme y me gustaba más leer que estudiar. Yo leía y leía y leía desde chico, pero estudiar y el método no me gustaban. Eh, Ni las oficinas nunca me he sentido a gusto. A mí, como que tengo cierta vena anárquica y no me sentía bien en el sistema. Ya por fin, los últimos 2 años de la carrera, ya lo estudié, encontré que me gustaba estudiar o me discipliné, yo no sé qué. Acabé la carrera con cum laude y después ya me fui a hacer una maestría en administración, una MBA en Estados Unidos. En vez de 2 años, la acabé en un año. Pero hasta ahí llegué. Después dije, voy a seguir estudiando, ya no quise. Y el mundo académico, pues, me atrae, pero no me atrae. Di clases en una época, pero sentía que estaba yo dándole clases a estudiantes de kinder, ya sabes. Di clases en la Ibero, di clases en la Nagua, que aquí en la Ciudad de México, pero los estudiantes era como que estaban ahí porque sus papás esperaban que estuvieran ahí y no que quisieran estar ahí. Algunas excepciones, claro. Entonces no tuve la paciencia. Yo creo que hay que tener cierta predisposición para estudiar tanto como tú y para dar clases como tú. Pues ya llevo 32 años dando clases, Wow. Eduardo, ya son muchos años, me ha gustado, he dado clases en licenciatura, maestría y doctorado y la verdad es que pues también di clases allá en Europa, pero dar clases y el aprendizaje y toda esta parte del estudio formal, pues es una especie de vocación y es una especie de necesidad por saber y por poder entender algunas cosas. Mi La verdad esposa es Mónica es que así, mi esposa Mónica ha estudiado, tiene una licenciatura, 2 maestrías, un doctorado, también en Europa, en la Universidad de Lyon, en Francia, ha estudiado cursos en Harvard y la pasa muy bien estudiando, así es, sí, sí. De ¿no? hecho, hay quienes dicen que se vuelve un vicio, que es la adrenalina o es la dopamina que te puede generar en algunas ocasiones tu sensación de felicidad, pero sobre todo que también te puede generar esa sensación de capacidad de comprender un poquito más allá de lo que se comprende normalmente si no estudias
más, si no analizas más, y que al final eso es lo que nos hace a los que estudiamos, por ejemplo, un doctorado, pues prácticamente diferente, aunque somos iguales en todos sentidos, a quien no estudia y todo. Lo único es, los estudios doctorales te dan o te enseñan más bien a llegar al límite del análisis en el cual algunas veces puedes caer, como dicen algunos, en el paradoxismo del conocimiento, pero al final de lo que se trata es precisamente de entender los mensajes que algunas veces van entre líneas, sobre todo en economía, entender los datos, los números, que en muchas ocasiones están ahí para poder darte la respuesta, a veces no tan precisa, a veces sí precisa, sobre los fenómenos que todos los días nos afectan. La economía Yo, desde antes de nacer nos afecta hasta el día claro, que claro. morimos. Yo cuando concluí mi maestría, uno de mis maestros allá en la Universidad de Minnesota me dijo, tú deberías estudiar el doctorado porque tienes capacidades para esto y aquello. Le dije, a ver, si estudio el doctorado, ¿qué voy a poder hacer después? Me dijo, te puedes dedicar a la investigación, te puedes dedicar a la docencia. Dije, pero es que yo me quiero ir a trabajar en una empresa. Me dijo, ya vete. Así ¿No? es. ¿No? Sí. Y yo siempre lo traigo a colación por esto, porque a este país llegaron al máximo poder una bola de doctores en economía, que como tú dices, supuestamente podían analizar mejor, bla, 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 bla. Yo siempre dije, ¿por qué no se quedaron en la universidad analizando o enseñando y vinieron a echar a perder el país? Y no es para echarle la culpa a un doctor en economía, pero creo que tal vez se ha malinterpretado y tú aquí lo acabas de definir muy bien. El doctorado en la economía o en cualquier disciplina te capacita extraordinariamente para lo que es la investigación y el análisis. Ya con una licenciatura y la llevas, con una maestría la llevas muy bien para lo que es la talacha cotidiana. Y en México se creó esta figura, es que es doctor, ya sabes, todo el mundo usando un título que es académico y no profesional afuera del ámbito académico. Porque en México, como no tenemos, como se prohíben los títulos nobiliarios, entonces como no podemos ser condes, marqueses, lo que sea, duques, somos doctores, maestros o licenciados. Yo ya hace años que no uso mis títulos porque ya me di cuenta que no te hace, ¿no? Yo no sé cómo está el ambiente allá en Saltillo, si eres el doctor, para saber cómo llamarte, ¿no? El doctor, el maestro, ¿no? No, no. Fíjate que afortunadamente en ciertas regiones del país, y habiendo viajado bastante, eso sí te lo puedo asegurar, porque las necesidades precisamente, tú lo sabes, de los grados académicos se volvieron una demanda importante gracias a Calderón, que obligó a las universidades a tener un cierto número de doctores para poder cumplir requisitos y certificaciones que en muchas de las ocasiones, la verdad, podríamos decir hasta están de más. Pero bueno, eso ayudó a este gran movimiento de andar de un lugar a otro precisamente para poder colaborar con las universidades y Qué cumplir con padre, requisitos. qué Sí, padre. y eso me ha permitido viajar no solo en México, sino también a otras partes del mundo, afortunadamente, pero también mantengo una práctica profesional en el sentido de que trabajo como director de una pequeña empresa de productores de naranja y de cítricos en Ciudad Victoria. Los he ayudado a exportar limones y naranjas a Canadá. Estamos en el proceso de exportar a Francia. Un doctor ya pasó a otro esquema, Eduardo, y eso sí te lo puedo decir con toda seguridad. Afortunadamente, de hecho, hasta en el cine lo puedes ver. Ahora los malos son doctores en diferentes ciencias, ¿no? En economía, esos son los malos. Sí, sí. Han venido a tener ya los grados académicos un papel protagónico también, desde en el cine hasta en las empresas, aunque como tú lo acabas de decir, en la empresa lo que te ayuda a hacer es analizar un poco mejor los datos financieros, contables de mercado y te da la capacidad de hacer proyecciones y precisamente el haber estudiado en el extranjero te deja una cantidad importante de relaciones que a la hora de hacer una organización en un mundo global, pues tú puedes llevar esos productos y hacer esos enlaces que de otra manera un grupo de productores del campo en Ciudad Victoria pues no podrían tener acceso a estos mercados, llenar toda esta papelería que tú sabes que de repente eso es lo más difícil, ¿no? Tener la paciencia para completar papeles, porque la necesidad de alimentos, por ejemplo, en Canadá es impresionante. Hay un mercado gigantesco que afortunadamente, bueno, nosotros ahí vamos,
tenemos 2 clientes, hemos hecho ya un par de exportaciones, ahí vamos, nos siguen pidiendo producto y pues ahí vamos Qué haciendo padre, me da mucho gusto caminito. oírlo, porque uno de mis mejores amigos tiene un invernadero donde crecen tomates hidropónicamente y todos los días creo que exporta 7 contenedores de tomates y empezaron de cero y exporta a Estados Unidos y a Canadá, porque no hay que olvidar que México, caray, cómo me da coraje, México está bendecido por hasta dos cosechas, 2 temporadas agrícolas. Estados Unidos algunas partecitas lo tendrán, pero Canadá se le lleve debajo de la nieve 7 meses del año. Así es. Y qué padre. Nosotros tenemos además la oportunidad de hacer muchos negocios. Eduardo, la verdad es que en muy poco tiempo, si el país pudiera aprovechar esas oportunidades y dejáramos de lado esta filosofía que tenemos de repente del abuso, porque mira, yo quisiera poner ahora sí que en un espacio entre paréntesis lo que pasó en los 80s y principios de los 90s con esa gente que dices que llegó, ¿verdad? Y que estamos de acuerdo, que causó muchísimo daño. No, pues uno se acaba de ir en diciembre del 2018, un doctorcito en economía de MIT. Así es, exactamente. Y bueno, tú sabes que han aprovechado esa capacidad de análisis para abusar, no para contribuir, desgraciadamente. Y pues bueno, eso no tiene que ver, yo te lo dejaría ahí, ¿verdad? No tiene que ver con qué estudiemos y si estudiamos mucho o poco, tiene que ver con los valores que nos inculcaron en nuestras casas. Me queda muy claro que esa gente tiene mucho estudio, pero no educación. Me queda muy claro que esa gente en algún momento tiene que pagar esos abusos que ocasionó, todo ese daño que ocasionó a la sociedad mexicana. Y pues bueno, eso no, primero, no estudié leyes, no sé cómo juzgarlo, no me interesa en este momento, ¿verdad? Buscar alguna manera de encontrar alguna solución, más que pensar en qué puedo hacer. No es tu chamba, esa es la chamba de Alejandro Gertz Manero. Pero no la va a hacer, ya lo sabemos que no la va a hacer. Pues, y desgraciadamente el sistema político mexicano le está dando vueltas a un proceso de reciclaje de capital humano político que la verdad da mucha pena y que, bueno, pues demuestra, como lo dijo Albert Einstein, ¿verdad? No hay peor esquizofrénico que aquel que quiere generar mejores resultados con los mismos recursos y pensando igual. Entonces, ahí vamos en esa discusión. A ver, yo te descubrí porque encontré un artículo que hablaba sobre ti en el periódico El Imparcial de Hermosillo, que creo que se publicó en varios periódicos del norte este artículo. Y leí el artículo, leí lo que tú citabas, me gustó lo que estabas diciendo. No necesariamente estuviera de acuerdo o sí de acuerdo, me gustó, porque no hay que estar de acuerdo con lo que uno le gusta siempre. Yo hoy te entrevisté en el programa de Radio Fórmula y decidí que pues te iba a traer a este programa porque con base en el análisis que yo leí tuyo de diferentes cosas y tu currículum, dije, tú puedes ser una persona que mate este centralismo que tenemos de opinión en México, ¿no? Donde todas las opiniones que se vierten a nivel nacional por los medios electrónicos generalmente provienen de la Ciudad de México, porque los medios impresos valen bolillo, porque no hay medio impreso nacional. Los impresos importantes en cada localidad son los periódicos de cada localidad y este cuento chino que los periódicos nacionales, pues lo inventaron los mismos periódicos de la Ciudad de México hace muchos años. Y el tema es que hablemos de economía. Tú ya lo dijiste, tú analizas, te encanta analizar el proceso económico. Y la pregunta primera que yo te haría, mi querido Toño, es, sí te puedo decir Toño, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. A mí no me digas Lalo ni en sueños, por favor. No. Dime una cosa, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el país? ¿Y cómo van las diferentes regiones del país? Que a veces es lo que no hacemos. Muy bien. Te voy a responder primero como país en términos generales. La economía se encuentra desde antes de la pandemia, en el primer trimestre, si tú lo recordarás. Cerramos el primer trimestre con un decremento de la economía del 0.2%, que la pandemia lo que vino a hacer es poner al desnudo todas las problemáticas estructurales de la economía, no las coyunturales. Y luego caímos en el... Las que heredó, o sea, cuando hablas de las estructurales son las que heredó Andrés Manuel López Obrador.
prácticamente, y que son las bases del sistema económico. Por ejemplo, el sistema productivo, pues ese no lo puede cambiar el presidente por decreto porque depende de las empresas que tenemos. El empleo, por más que el presidente pueda generar incentivos, pues va a depender siempre de cuestiones relacionadas a las empresas, etcétera. Esa es la parte estructural. La parte coyuntural es la que va cambiando de manera natural por el tiempo y que está sujeta a los ciclos económicos normales, ¿no? Vemos que en diciembre la economía de cualquier país crece porque es cuando más gastamos, vemos que en el verano la industria del turismo aumenta, pero la manufactura cae. Eso viene a ser la parte coyuntural. En la parte estructural el país ya venía desde el 2016, y te lo digo con datos en la mano, con una caída importante. De hecho, yo aquí en Coahuila lo mencioné y lo empecé a decir desde prácticamente el segundo trimestre del 2016, cuando la caída en la demanda agregada, que es un indicador económico, no me voy a meter a explicar eso porque va a ser aburrido, No, pero pero no, ese explícalo indicador... para que así aprendemos todos. Ah, muy bien. La demanda agregada es la suma de la demanda de empresas, del gobierno y de los individuos en un contexto en el que sumamos todo y lo ponemos junto. Desde el 2016, esa suma venía cayendo. Los últimos 2 años de Enrique Peña Nieto, ya la caída fue abrupta. De hecho, ya traíamos una caída importante en ese indicador, que es un indicador determinante para el crecimiento de cualquier país. De hecho, hay algunos expertos que dicen que es todavía más importante hasta que los recursos fiscales, porque los recursos fiscales van a depender en primer lugar de la demanda agregada y después de lo que quieres. Entonces, ya traíamos un problema en ese sentido. Dos, los niveles de endeudamiento del país personales han venido en la misma secuencia, han venido creciendo, al igual que cae la demanda, cae el endeudamiento, pero el problema es que al aumentar el endeudamiento, la demanda agregada sigue decreciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque pidamos prestado, no alcanza para recuperar el nivel mínimo de equilibrio anterior, Eduardo. Y por consiguiente, nuestra economía ha pedido dinero prestado para poder solventar una recuperación ínfima de lo perdido, sin recuperar lo que ya tenía. Y lo prestado ya empieza desde el sexenio de Calderón. Prácticamente, pero con Calderón la gente no se endeudaba tanto. El problema ahorita, después del 2016 y 2017, es que el endeudamiento personal por el consumo personal se ha acrecentado prácticamente un 40%, siendo que los salarios en ese mismo periodo han aumentado un 16%. Entonces, tú empiezas a hacer cálculos sencillos nada más para poder entender qué está pasando, y lo que ves es que los precios van creciendo y el ingreso se va manteniendo. ¿Qué haces para compensar esa diferencia? Aumentas la tasa de endeudamiento, le pides prestado a los bancos. ¿Cuál es la preocupación y por qué ahorita surge la parte de que los bancos se prestan a esta buena acción de ayudar a los consumidores? Simple y sencillamente los bancos están en el negocio de la administración del riesgo. Y lo que quieren los bancos es que no dejes de pagar para que a ellos no les aumente el encaje legal que les obliga a tener el Banco de México por cada peso que se deja de pagar. Que ahorita, por cada peso que cualquiera de nosotros deja de pagar al día 60, nosotros obligamos al banco a que guarde nuevamente 50 centavos como reserva. ¿Va? Esa es la obligación que tienen, por eso nos hablan y nos están insisten que paguemos. Ahorita, el otro problema grave que traemos es el hecho de que el sistema productivo está generando sueldos a menor escala que antes de la crisis. Tenemos gente, por eso decimos que el 4.6% de crecimiento para el año 2021 que está dando la Secretaría de Hacienda en su programa de ingresos y egresos de 2021, pues es bastante irrisorio. La verdad es un chiste eso, no hay por dónde. En economía hay algo que se llama el cálculo del PIB potencial. El cálculo del PIB potencial ya está al 99.8% desde hace prácticamente 3 años. Para poder producir más, ¿qué quiere decir el PIB potencial muy rápido? Lo que te queda de espacio para poder producir más y crecer. O sea, nosotros tenemos ocupado todo lo que podemos ocupar hasta antes de la crisis, ya lo traíamos ocupado o inhabilitado, que es la otra parte, Eduardo.
Lo traíamos inhabilitado porque son máquinas obsoletas, porque son máquinas que ya no están produciendo, porque es gente que ya no tiene las habilidades necesarias para poder manejar esas nuevas máquinas y toda una conjunción de factores que impiden que podamos producir un poco más para poder ofrecer más y crecer. Entonces, eso está agotado en México. De hecho, los empresarios han hecho llamados precisamente para poder tener mayores márgenes de deducción, por ejemplo. Hay que recordar que en México ya prácticamente todo lo que es inversión tecnológica no se deduce, las patentes ya no son deducibles como eran antes. Es ridículo, es ridículo. Sí, entonces... Porque tenemos un gobierno voraz que quiere todo a costa de arruinar la planta productiva y la inversión. Hasta antes de Calderón, creo, tú me corregirás, era deducible comprar, por ejemplo, celdas solares, porque con eso ibas a ahorrar el consumo de la red eléctrica del país y te daban la oportunidad de ir deduciéndolo. Ah, no, pues ahora ya no es deducible. O sea, es castigar, porque aparentemente los que nos gobiernan creen que ellos saben cómo gastar mejor nuestro dinero que nosotros. Es correcto. De hecho, y ese es un ejemplo, ¿no? Hay varias cosas en cuestiones tecnológicas que han dejado de ser deducibles, entonces se vuelven un gasto directo que no solo le quita la deducción, sino que le hace más caro la producción al empresario. O sea, que nos hace menos competitivos, punto. En pocas palabras. Y además, con dinero más caro que el promedio de nuestros socios competidores, bastante más caro, entonces resulta muy difícil poder renovar la planta productiva de nuestro país. ¿Qué tenemos además? Tenemos también el problema, ahorita muy grave, que se nos viene encima de las pensiones. En el año 2022, de hecho, acabo de presentar en la mañana en un congreso a distancia precisamente estos datos. En el 2022, para que te des una idea, se incorporan 6 millones de personas, por eso es el año clave, al sistema de pensiones que hasta antes del 2022 no estaba. Entonces, de un santo trancazo te va a llegar mucha gente con un ingreso promedio hasta antes de la pandemia de 4,200 pesos promedio. Con la pandemia se está perdiendo el 30% de capacidad de la pandemia al 2022, esa capacidad de compra de esas pensiones. Si tú te traes el valor de esas pensiones a valor presente, o sea, a hoy, tú estás perdiendo un 30% del valor de compra de esas pensiones. O sea que el mercado interno se va a caer. Totalmente. O sea, va a estar prácticamente despedazado. A mí no me preocupa este año ni me preocupa el siguiente. Me preocupa el 2022 por ese solo hecho. Por eso, en el 2022, además, entra el nuevo esquema de pensiones que pasó el presidente de la República, pero no va a ser suficiente. Pero para nada todavía. Va a compensar más o menos la mitad de lo que acaba de caer por la pandemia, la contribución. Ahora, viene otro problema también muy importante. Además viene otro problema, porque ahora bajaron la edad de retiro. Exacto, pero no solo eso. Qué inteligentes son estos, brillantes. Sí, pero te bajaron la edad de retiro también con el ingreso que vas a recibir al mes. O sea, va en proporción. Vas a tener muy poquito. Ahora, ahí te va otro dato. El gran problema es que de los 6 millones que se iban a retirar en el 2022 por la pandemia, entre el 30 y el 40% de esos trabajadores no va a poder retirarse porque lo despidieron. Entonces, va a tener que seguir trabajando para poder completar el número de semanas que se iban a cumplir en el 2022. Bueno, va a tener que seguir trabajando para no morirse de hambre, número uno. Bueno, olvídate. Es y la otra es dónde va a trabajar, porque no se van a generar millones de empleos que ya se perdieron, porque muchas empresas, por más que el presidente diga lo contrario, se han cerrado y no volverán a abrir no sé cuántas decenas de miles de empresas. Porque esta visión de verlo todo como no hay problema, vamos bien, la pandemia, yo nomás por haber subido que ya se murieron 90,000 personas hasta el día de ayer, por la ineptitud de este gobierno, la cantidad de mentadas de madre que me llegaron, porque aquí hay un fenómeno además, la gente no está dando cuenta de hacia dónde se va dirigiendo el país, porque están como ensimismados
con el presidente. Y yo lo entiendo por qué. Porque el presidente ha presentado una escenografía, ha creado una escenografía de que todo va a estar bien porque él quiere que esté bien, que la corrupción se va a acabar porque él quiere que se acabe la corrupción, que México va a ser una potencia petrolera porque él quiere que así sea. Y no es lo que él quiera. Hay realidades que son inobjetables contra las cuales él parece estar peleado o que no reconoce. Lo que tú decías, casi una esquizofrenia de no reconocer la realidad, ¿no? Y entonces creo que es muy importante lo que estás diciendo, porque tal vez muchos de los que están aquí, que está bien que crean el presidente, tienen todo el derecho, pero deben empezar a pensar qué es lo que creen y qué es lo que no creen, porque a fin de cuentas, ellos van a pagar el pato, ¿eh? El presidente no lo va a pagar. Él se verá a su rancho y se va a morir de la risa, y los que vamos a acabar como cada fin de sexenio pagando los errores, somos los que no nos retiramos ni a vivir a Irlanda, ni a España, ni a irnos de maestros a Yale o MIT, caray. Y además hay otra cosa, mira, desgraciadamente la corrupción del pasado de niveles rampantes como la que tuvimos ha generado precisamente una expectativa bastante teatral, le llamo yo, porque lo que estamos viendo pues no es más que un esquema teatral mañanero que se refuerza a lo largo del día por diferentes formas. Ahora, yo te diría, bueno, todo lo que puede uno recibir en las redes en términos negativos, pues qué bueno, ¿no? Hay que recordar lo que le dijo Sancho Panza a Don Quijote, ¿no? Cuando van andando. Señor, señor, los perros ladran. ¿Qué le dijo Don Quijote, Eduardo? Sinónimo de que vamos andando y haciendo camino. Entonces, eso es bueno al final, Eduardo, porque uno tiene la capacidad para ver precisamente con los datos. Como les digo yo, ahí están los datos, a mí no me los digan. Y hay que recordar lo que el propio Calderón dijo, no necesitamos maquillar los datos porque ni el 1% de la población logra entenderlos. Y el otro 1%... Oye, qué cinismo, ¿no? Sí, sí, pero pues acuérdate, se lo dijo al periodista Ramos cuando lo entrevistó, ¿no? Y se lo dijo claramente y sigue siendo lo mismo, Eduardo. Tú acabas de decir una palabra que a mí no me gusta, es que la gente cree. Precisamente ese es el problema mexicano. Hay mucha creencia y muy poco fundamento. Y cada que sexenio queremos creer en el nuevo. Exacto. Ya va como en el cuarto, quinto año, ya no lo aguantamos. Llega el próximo sí. Y se da el mismo fenómeno. Ya no lo aguantamos y extrañamos al que ya no aguantábamos. Yo lo he vivido sexenio tras sexenio tras sexenio. No aprendemos. Ahora, tal vez no tenemos capacidad de aprender porque desafortunadamente no nos dieron los instrumentos para poder hacer estos análisis que pueden ser hasta muy elementales, porque el sistema educativo está fallido desde la fundación de la República. Entonces, tú necesitas un gran sistema educativo para tener una ciudadanía activa, una ciudadanía analítica, que no lo tenemos en este país. Tenemos una ciudadanía donde si no está de acuerdo te menta la madre. Te dice que eres esto, esto, esto y aquello, y al presidente le ponen lo califican calificativos despectivos, o hasta por su edad lo critican como si llegara viejo fuera un pecado, ¿no? O sea, estamos llegando a niveles mínimos. Ya no quiero hablar de decencia, de debate y de muestra de cierta inteligencia. Así es, y tú lo acabas de decir también. El gran problema es que el sistema educativo mexicano dejó el civismo como ciencia y disciplina de estudio hace mucho tiempo, pero ya veníamos arrastrando esa incapacidad cívica para entender el proceso más importante que tenemos como ciudadanía, el proceso de democracia, Eduardo, que se nos ha olvidado. Todo mundo venera en este momento, o la gran mayoría tiene una gran veneración por el presidente. La verdad no entiendo por qué, pero no es asunto tampoco de nosotros. Como analistas, en mi caso económico, mi responsabilidad es precisamente utilizar los datos que el mismo gobierno genera, que pone a disposición de nosotros, y obviamente sobre esa base realizar un análisis, un diagnóstico y un pronóstico. Y ese pronóstico, simple y sencillamente, no da para un crecimiento del país el año que viene.
De hecho, allí en mi instituto nosotros estamos dando un crecimiento negativo de menos 0.4%. Bueno, No hay... yo con mi colega Luis Enrique Mercado estamos creyendo que pudiéramos tener un decrecimiento del 2%. Sí, 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 sí. Por eso te digo, yo soy muy optimista. No, yo no. Yo soy realista. Tú eres más realista, pero quiero ser optimista, te voy a decir por qué. Viene la caída del dólar, el dólar se está debilitando por las monedas internacionales que están surgiendo. Claro. Y eso le va a dar un empuje a México, no por la vía de la exportación, sí por la vía del mercado interno que pudiera generar una pequeña recuperación, que no va a ser suficiente para crecer, pero sí a ver, para pero no entendí, si no va a ser por las exportaciones, va a ser porque vamos a poder importar más y mantener un mercado interno con ciertos productos a buen precio. Sí, ahí te va. La México comida, es un país, todo lo que importamos. así es, exactamente. La comida, y además hay algo bien importante. Si tú checas los datos de importaciones y exportaciones en México, son paralelas. Casi siempre van igualitas en el mismo sentido, en la misma proporción y magnitud. ¿Esto por qué es? La respuesta es muy simple. México importa los insumos que exporta. Depende de la industria maquiladora de exportación en gran medida. Sí. Y, por ejemplo, la industria automotriz, que es el sector más boyante del mercado externo, pues importan las materias primas para exportar. Somos maquiladores, nomás somos maquilamos. Claro, maquilamos. ¿No? Somos maquiladores. Aquí hacemos algunas piezas que no son la parte bueno, el porcentaje el porcentaje de manufactura mexicana que entra en un coche, pues es mínimo. Sí, de hecho, si quieres en otra reunión te comento los datos de cuánto equivale en un carro terminado de General Motors, por ejemplo, el total de la mano de obra mexicana para que la gente se vaya dando una idea muy clara de cuánto vale lo que hacemos para el mercado exterior. Pero lo importante aquí es que si el dólar se mantiene bajo y esta tendencia que esperamos que termine en 20.90, máximo 21.10, nos va a permitir tener una economía con cierto equilibrio, importando lo que no podemos producir en México a un costo más bajo, sin tener, obviamente, y alguien podrá reclamarlo ahí, oye, pero la cuestión externa también va a sufrir, sí, pero no mucho, porque la verdad, como estamos viendo, la caída del comercio exterior es abrupta y no va a recuperarse rápidamente. El turismo, ya se dijo, va a tardar 4 años cuando menos. Es que ahí entran los mitos. El TEMEC nos va a salvar. Y yo desde el que empezó esto digo, a ver, ¿el TEMEC cómo nos va a salvar? Con millones de gringos desempleados o ganando menos dinero, que no pueden ni pagar sus deudas propias, que están atrasados en su hipoteca. Van a seguir comprando coches armados en México, van a seguir comprando pantallas armadas en Vietnam, porque a México ya creo que ya nos caímos al cuarto lugar en fabricación de pantallas, porque le entramos a este tratado del Pacífico y nos comió el mandado Vietnam. ¿Qué les digo? El mercado interno en Estados Unidos también está golpeado. Todos nos dicen el TEMEC es la salvación. Ni el TELCAN fue la salvación, ni lo será el TEMEC. Por favor. Estamos totalmente de acuerdo y de hecho a nivel mundial la demanda va a caer de manera importante. ¿Sí? Y aquí hay que mencionar la siguiente parte de las expectativas económicas. Viene un nacionalismo bastante importante en los siguientes 5 años que van a cambiar los patrones de consumo mundial. ¿Qué quiere decir esto? Los países se van a enfocar a tratar de consumir sus propios productos. Se espera que el comercio internacional disminuya el siguiente año alrededor de un 1 a un 2%. ¿Por qué? Wow. Porque lo acabas de decir, Estados Unidos tiene problemas, China empieza a recuperarse, China va a tener un crecimiento entre un 4 y un 6%, ya se dijo, pero ese crecimiento no va a ser suficiente para mover el mundo. Entonces, lo que tenemos que esperar es que los mercados internos en cada país puedan recuperarse, puedan volver a generar, y una vez que se fortalezcan, que esto va a tardar de 3 a 4 años, pues obviamente ya vamos a tener una expectativa diferente.
pero tenemos que el turismo va a tardar 4 años en recuperarse, tenemos más o menos que la manufactura va a tardar 1 año y medio, 2 años en volver a retomar el nivel que traía en 2019, y los servicios son los que en promedio también andan sobre 2 o 3 años para poder recuperar el nivel que traían a 2019. Y obviamente esto sin hablar que la pandemia regrese, bueno, más bien nunca se ha ido, pero aumente nuevamente de intensidad y nos vuelva a poner en jaque, Eduardo, que eso es lo que nosotros estamos empezando a ver ahorita, ¿no? En varios estados del país que están regresando, por ejemplo, Chihuahua, que ya regresó a rojo, que hay otros 2 estados que están también así, como Coahuila, Nuevo León ya volvió a imponer a partir de este viernes restricciones a la libre circulación. Entonces, tenemos un panorama complicado que no va a terminar a finales de este año y que va a llevar todavía esta recurrencia de datos negativos y de malas señales al mercado por al menos otros 6 a 8 meses. Y a partir de ahí, entonces sí podríamos empezar a pensar en una recuperación. Pero estamos hablando de julio, agosto, más o menos, para poder decir, la economía de México otra vez hacia arriba. A ver, estamos pensando en julio y agosto porque para esos meses del año entrante suponemos que habrá una vacuna y que se vacunará por lo menos al 20% de la población más vulnerable del país, que somos los de más de 60 años. Tú todavía no llegas, me imagino. Entonces todavía no entras a la ecuación. Gente con estados de salud que ameritan la vacuna. Todo está muy bien. Pero lo que no sabemos durante cuánto tiempo nos va a proteger la vacuna, porque ahora estamos viendo que los anticuerpos que generan los que se enfermaron pueden durar 3, 4 meses y de nuevo pueden caer enfermos. Entonces estamos partiendo de suposiciones optimistas, no realistas. Yo no quiero ser ni pesimista ni optimista. Yo me voy a los hechos. Los hechos dicen, la vacuna puede no funcionar. Y si la vacuna no funciona, entonces nos estamos enfrentando a un escenario terrible donde van a morir millones de personas en México. Ya no hablo del mundo, en México. Y como la tirada de este señor subsecretario, que es un charlatán y casi un genocida, él cree mucho en el efecto rebaño. Pues para que el efecto rebaño cuaje en México, nos tiene que dar COVID, pues como el 80% de la población, que son 200, son 24, ¿son qué? 80% de 130, 115, no sé qué, 100 millones de mexicanos, y de esos millones de mexicanos se van a morir como 11 millones, porque esa es la tasa promedio de los que se mueren cuando se enferman. Entonces, aparentemente, este gobierno está pensando, bueno, se mueran 11 millones, pero después ya van a quedar todos y no vamos a quedar. Ahí está el problema. Entonces, de este bichito, de este SARS-CoV-2, parece que es algo que nunca se ha visto y no sabemos ni entendemos bien cómo funciona. Entonces, julio, agosto es lo optimista. No sabemos. Sí, sí, lo acabas también de reforzar. Bueno, estamos hablando de la parte optimista. Ahora, no, el gran yo soy asunto realista. es que... Bueno, mira, la parte optimista que se está haciendo para poder llegar, fíjate, es que aquí viene lo interesante del análisis económico. Ese número que tú acabas de dar ya lo tenemos, lo dio el MIT con la London School of Economics. Hicieron un cálculo estimado de en cuánto tiempo promedio un país puede llegar a generar la inmunología o la inmunidad de rebaño, como se dice. En promedio es 4 años. Entonces, imagínate, 4 años de estar viviendo bajo las condiciones que estamos ahorita, de una economía que se mueve entre un 65 a un 68% de su capacidad dañada, porque lo que hay que ser muy claro es que cuando se dice México está al 60% de su capacidad, no es de su capacidad plena, es de la capacidad con el daño estructural que ya traemos y que bajo esas condiciones va a traer una tasa de desempleo casi del 7%, que va a traer una caída en los sueldos, como ya se está viendo, de más del 30%. Al día de hoy, la pérdida de sueldos en promedio va sobre el 30%, ¿sí?
está muy claro, no es cuestionable, ya está eso. Y además, lo que nos espera todavía es que si la tasa de mortalidad aumenta, que probablemente eso es lo que también está apostando el gobierno, Eduardo, si hay la tasa de mayor mortalidad se da en la gente jubilada, en la gente que va a jubilarse y en la gente que depende de la asistencia médica. ¿Qué Capaz de que ese es pasa el plan si del el gobierno charlatán, que se mueran los jubilados capaz? para que no tengan que pagar la pensión. Y cuando hablo de charlatán, hablo del Exacto. doctor López Gatell, para que no confundan, hablo de este tipo, ¿no? Pero en fin. Así es. Y a ver, pues entonces lo el que quedaría escenario, es esa. a ver, el escenario es, vamos a decir no negro, pero sí un gris oscuro. A ver, y aclaremos, no es culpa de López Obrador que haya llegado la pandemia. No es culpa del presidente que haya heredado una estructura muy defectuosa. No es culpa de él que el sistema educativo y el sistema sanitario estuvieran fallidos. No es culpa de él que el país estuviera lleno de baches y carreteras sin mantenimiento. Hay que decirlo. Lo que sí es su culpa es haber generado tantas expectativas incumplibles. Lo que sí es de él es haber dedicado tanto dinero a proyectos que apenas llegó la pandemia deberían haber sido cancelados. Lo que sí es de él es haber cancelado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, proyecto con el cual yo no estaba de acuerdo, pero ya se estaba construyendo. Habernos dicho que hubo mucha corrupción y que no haya un solo corrupto, ni mencionado. Eso sí es de él. Lo sí es de él es haber ahuyentado a la inversión nacional y extranjera después del aeroportazo y después de la payasada de consulta para la embotelladora de Mexicali. Eso sí es de él. Lo que sí es de él es insistir en que vamos bien y no hablarnos con la verdad a todos. Punto. Hay que darle razón. Lo que sí yo le doy y lo defiendo es que se necesitaban planes asistenciales como los que él ha diseñado y está sacando de que por lo menos la gente pueda comer ya por lo menos 2 veces al día. Hay que apoyar esos planes. Yo no estoy peleado con la ayuda a los pobres o a los desposeídos o a las madres solteras o a los estudiantes que no pueden estudiar ni trabajar. Todo eso está bien. Pero al presidente se le olvidó que también hay otro México, no el único que él ve o el único que él siente. Hay el México que genera, no sé, el 90 y tantos % de los empleos, Antonio, que es la iniciativa Así privada es. en la cual se burla él. Y cuando dice a mí Pero no me paga él el no le sueldo Iberdrola, me lo paga el pueblo de México, está equivocado, porque los impuestos que paga Iberdrola y todas las empresas entran a la bolsa de los impuestos de la cual él le toca una lanita de su sueldo. Digo, por amor de Dios hay que entender esto, ni satanizarlo en automático, pero ni defenderlo en automático. Yo ahorita estoy viendo este chat que traemos en el programa y que cómo les gusta a muchos perder el tiempo peleándose aquí entre ellos. Búsquense otro chat, búsquense, váyanse no sé, al Twitter y ahí métense la madre. Ya les dije, ya pongan atención a esto, ¿no? Pero en fin, es el país en el que estamos, ¿eh? Así es, así es. Y mira, hay que entenderlo porque otra vez, ese es el nivel de debate que tenemos. Y te voy a decir algo de probabilidad y estadística que siempre utilizo hasta en una de mis clases. A ver. Eduardo, ¿cómo puedes pedir un presidente diferente al PG, a Peña Nieto, al propio Calderón y a toda la bola de gente que hemos tenido en las posiciones directivas? ¿Cómo puedes no tener a un Fernández Noroña si eso es lo que es el 90% de la población mexicana? Entonces, no se te olvide, nuestros políticos, esta legislatura, yo ya hice la tarea, el promedio de años de escuela de esta legislatura es de 9.3 años. O Creo que el sea, 60% no tiene título, ¿no? no, no, ni siquiera terminaron la prepa, Eduardo. Entonces, les dejas a alguien que ni siquiera terminó la prepa la oportunidad de diseñar políticas fiscales, políticas de transporte, políticas educativas. No se te olvide que el presidente no va a entender nunca de economía, porque además fue la última materia que pasó en la UNAM.
Sí, Sí, nunca le gustó, nunca, ahí están sus calificaciones. Creo están que sus no se calificaciones. presentaba y la pasaba en extraordinaria. Sí, y la última materia que es de economía la pasó 13 años después, ya A mí cuando me da era igual, pero en candidato. matemáticas, Entonces, digo, no, no, nadie es perfecto. bueno, A ver, pero al pero final, si tú quieres, nuestra clase gobernante es un reflejo de lo que es este país. Y es un así reflejo. Y los que tuvieron el privilegio de poder estudiar y prepararse, tanto en México como en el extranjero, traicionaron a este país. Porque ellos sabían más, pero ¿sabes qué? ah, La corrupción, la ambición desmedida, la avaricia, la prepotencia, acabó con ellos igual. Porque para mí es tan malo este paisano tuyo, el de las minas, el senador sombrerudo, ¿cómo se llama? Armando Guadiana Tijerina. Ese, Guadiana, que cree que sigue, que cree que está en la revolución, porque no se quita el sombrero, Sí, pero ni para entrar a misa este payaso con su bigote de Pancho Villa, que lo único que está haciendo es negociazos en la 4T, así, vendiéndole carbón a la Compañía Federal de Electricidad, a la Comisión Federal de así es. Electricidad. O sea, no hay diferencia entre él y el más exquisito doctor en economía de Yale o de Harvard que nos haya tenido ahí en el gobierno. O sea, ahí está la realidad. Otra vez, la educación no es lo importante, son los valores que te enseñan en tu casa y que se han perdido desde hace mucho tiempo. Es Esta cierto. gente simple y sencillamente no entendió que tener un puesto en el gobierno es el servicio público y la parte del servicio público es lo que ellos no entienden, no van a entender y no han entendido, porque la política mexicana sigue siendo un botín económico financiero para enriquecer a unos cuantos con el dinero de los unos muchos, ¿verdad? Y desgraciadamente no hay manera de poder seleccionar esto porque la gente va a seguir siendo la misma, Eduardo. Desgraciadamente, otra vez, nuestra población así es, nuestra clase política es reflejo de la población. Los quitamos a ellos, pero si los volvemos a meter en todos en la tómbola de la suerte, pues van a volver a salir los mismos personajes. Mientras el sistema de valores, no educativo, es el sistema de valores de nuestros hogares no cambie, seguiremos teniendo los mismos personajes en la tómbola de la suerte política y van a seguir siendo los que nos van a estar, pues, administrando, van a seguir siendo los que nos están abusando. Y bueno, hay El hasta problema es que esos refranes, valores ¿no? para que cambien, es muy difícil cambiar valores cuando el grueso de la población está luchando diariamente por sobrevivir. Cuando los Así sueldos es. son tan miserables, cuando no hay empleos fijos. Digo, yo no puedo exigirle a alguien que está sobreviviendo a la brava en este país que tenga grandes valores, porque el valor supremo va a ser el de sobrevivir y el de llevarle comida a su familia. Fuera de eso, todo ya va a ser lujo. Pero esto ahí está la herencia que nos dejaron nuestros mayores y que nosotros estamos dejando a los que vienen después de nosotros. Un país con problemas gigantescos y la reacción a las estupideces y saqueos que hicieron, pues ahora es el populismo, como lo ha sido en Estados Unidos, en varios países europeos, centro, sudamericanos y asiáticos. El populismo hoy está de moda porque es la respuesta al experimento a la mala aplicación de las grandes políticas neoliberales. En Así es. México no hubo neoliberalismo, en México hubo coatismo Y tecnocracia. y tecnocracia. Los grandes ricos de este país son rentistas, porque el gobierno les dio las concesiones de todo. Entonces lo único que hicieron fue arreglarlas y cobrarnos. O sea, ahí está la bronca. Yo siempre digo, ¿por qué México no pudo tener al creador de TikTok? Digo, TikTok, una aplicación de la gente baila y se mueve. Fue un chino que quién sabe dónde anda. ¿Por qué México no? ¿Por qué México no pudo tener un Bill Gates? Ya que somos tan creativos, ¿no? Porque el Pero sistema nos echó a perder. Y con lo que mira, hay es como hay que sacar a flote al país. adelante al país. No hay de Pero otra. mira, tú estás hablando del TikTok o de desarrollar aplicaciones. No, yo te la pongo más fácil, Eduardo. Tenemos que comprar piratería china porque los mexicanos somos incapaces de hacerla. Ese es el colmo. O sea O que sea, te das cuenta. ya ni podemos ser productos piratas a buen precio.
No, nada más para que veas. Ese es cuando yo hablo de competitividad con mis alumnos, por ahí comienzo, diciéndoles, ¿cómo es posible que tengamos que comprar piratería china para venderla en México? ¿Qué sucede? Eso es lo que explica gran parte de la situación económica que estamos viviendo en el momento y obviamente la transformación que requerimos y queremos que México salga otra vez a formar parte de los países un poquito más desarrollados. Ya nos cambiaron el título de país en desarrollo a países de ingreso medio, como acabas de leer, ¿verdad? Para que no se oiga tan feo, pero al final seguimos siendo los países que estamos hasta abajo, ¿no? De hecho, México se vanagloriaba de estar entre los mejores países con el índice de felicidad y ya en el último reporte vamos cayendo. Entonces, cuando el presidente habla de que hay que medir la felicidad y no el Producto Interno Bruto, mi pregunta es, ¿voy a pagar el recibo de luz con sonrisas? ¿Voy a pagar los impuestos con abracitos o con besitos? ¿O cómo va a estar eso, no? Desde ahí vienen las incoherencias. Mira, yo entiendo la crítica del presidente al PIB per cápita, yo la entiendo. Porque hay muchos otros índices. El mismo inventor del PIB, no me acuerdo su nombre, un ruso, él dijo que su gran temor es que los políticos iban a usar el PIB para poder adornarse si el país iba bien o iba mal y si los habitantes de ese país iban bien o iba mal. Y es lo que ocurrió, es que crecimos 3%, 5%, entonces toda la clase política y la clase plutocrática, sí, bravo, crecimos, sí, bravo. Pero el problema es que el grueso de la población no creció, se quedó y se siguió quedando. A ver, ¿por qué la gente no le aplaude? Yo sí le aplaudo a López Obrador el que se hayan dado 2 aumentos al salario mínimo en sus primeros año y medio de gobierno y el país no se acabó como decían los empresarios, no, es que si aumentamos el mínimo se va a parar la máquina productiva. No, son unos mentirosos. Lo que pasa es que no querían sacrificar un porcentaje ínfimo de sus ingresos y de sus utilidades. Y así fueron con el gobierno, los gobiernos priistas y panistas durante 80 años. Y llega López Obrador y dice, no hay que aumentarlo y no va a pasar nada. Y es cierto, había estudios que demostraban, tú eres economista, no me dejarás mentir, había estudios que demostraban que el salario mínimo se podía aumentar sin afectar realmente a la planta productiva, ni a los ingresos, ni nada de esto. Pero es lo que tenemos ahora. La pregunta, Toño, ¿cómo cambiamos esto desde el punto de vista de economía? Los economistas son muy buenos para decir, a ver, tenemos estos elementos. A ver, tenemos una población sin alto grado de educación. Tenemos, ya cuando hablo de educación, es educación en aula. Tenemos una población que por su preparación no es tan competitiva como la población de otros países que procuraron mejorar sus temas educativos. México es muy poco competitivo, competimos por bajos sueldos, pero eso ya deja de ser un factor importante si quieres despegar. Tenemos carencias terribles, tenemos pobres a montones, tenemos problemas de infraestructura, no tenemos una red ferroviaria como Dios manda, porque Cedillo se la regaló a 3 empresas que han hecho lo que han querido. A ver, con lo que tenemos, ¿por dónde nos tenemos que ir? Porque varias gente dice, bueno, sí, pero a ver, ¿ustedes qué harían? ¿Qué hay que hacer según tú? Mira, tenemos bastantes recursos, tenemos un presupuesto en términos per cápita el más alto de América Latina, ¿eh? O sea, no estamos, en términos de dinero, no estamos mal. El problema es cómo gastamos. Y uno de los problemas que estamos teniendo es la orientación del gasto. La parte social no es problema, eso ya lo habíamos dicho, los aumentos salariales ya se habían dicho, pero aquí no hay que confundir 2 cosas, Eduardo, que es la voluntad política con la optimización económica. Son 2 fenómenos muy diferentes y hay que separarlos. La parte económica aquí nos dice, primero, mientras siga habiendo este abuso fiscal que se está dando, porque ya traemos tasas exageradamente altas en comparación hasta con nuestros socios comerciales, entonces estamos ahuyentando la inversión. Entonces hay que homologar, por un lado, los impuestos tal cual los tienen otros países y tratar de buscar la manera que no haya evasión. Te doy un ejemplo que a mí me tocó mientras vivía en Europa. Vladimir Putin hizo el cambio a un solo IVA, que era del 15%, y a un ISR parejo sin deducciones de nada,
del 22%. Yo llevo años diciendo que México debería tener un IVA del 20% y un impuesto a la renta del 20%, sin deducciones. Sí, si yo gasto más, pago más, si ahorro más, me quedo con más, punto. Exacto, exactamente. Esa es la primera. Y está demostrado que los países que lo han implementado, que los países que reducen el número de impuestos que tienen, mejoran la captación. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Lo segundo, quitar candados y restricciones de cualquier tipo a la inversión extranjera. Se sigue viendo la inversión extranjera en algunos casos como algo negativo cuando sigue teniendo efectos positivos. Tenemos que aceptar que no estamos en posición todavía de dar el brinco a tener empresas de alta tecnología y que por consiguiente, como lo hizo Taiwán, hay que recordarlo, Taiwán fue maquilador por 30 años. Nosotros creímos que en 20 podíamos salir del esquema maquilador. Japón y ni fue maquilador durante ¿cuántos años también? 40 años, exactamente. Fue todavía más tiempo maquilador. Y gracias a Edward Deming, que llevó todos los esquemas de calidad, aprendieron a hacer los productos como los hicieron y se volvieron prácticamente los amos de la calidad a nivel mundial. El problema también de México es que no tenemos un esquema económico. Cada año, ese es el gran problema, ya no digo cada sexenio, cada año cambiamos los enfoques del gasto público y eso es terrible porque no alcanzan a madurar los proyectos, ni a nivel federación, ni a nivel estado. Hay países como Chile donde cualquier proyecto de infraestructura tiene mínimo un periodo de construcción y un periodo de ejecución y un periodo de evaluación bajo el cual no se le pueden quitar recursos, Eduardo. Entonces, en México yo puedo hacer un proyecto un año, ni siquiera lo acabo de construir y dejarlo abandonado. Bajo esas condiciones no hay país que pueda hacer nada. Hay que concluir los proyectos. Correcto. Doy ejemplos concretos. En Chiapas están 2 hospitales generales abandonados, cuidados, pero abandonados porque no hay posibilidad de presupuesto para poner doctores, enfermeras y todo el personal que se requiere para operarlo. Ahí están parados. Y así hay escuelas, así hay carreteras a medio construir y toda una serie de cosas porque en México los proyectos no se terminan. Los gobiernos no tienen continuidad porque no hay leyes que protejan a los proyectos. Es increíble. En todo el mundo hay leyes que protegen proyectos. En México no existen. Entonces, queremos que el dinero no se desperdicie, protege un proyecto. ¿Quieres que la gente tenga, por ejemplo, trabajo permanente? Protege el proyecto, protege la inversión, protege los mecanismos de seguridad del dinero. Esa es la otra. En México nadie sabe cuánto impuesto tiene que pagar, cuándo se tienen que pagar, cómo se tienen que pagar, porque todo es complicadísimo. Todo es una pérdida de tiempo terrible. Pero en fin de cuentas, todo es un plan con maña para que el gobierno no deje de tener el control. Así es, finalmente el gobierno viene a ejercer lo que quiera sobre todos los ciudadanos de nosotros, porque el principal problema es que el gobierno nos ve como un voto, punto. Y de hecho, ya lo estamos viendo. Al menos en el espacio de la duda, esto es incuestionable y con un nivel de una palabra que no sé si existe o no, pero que se llama sospechosismo político. ¿No estás conmigo? ¡Qué casualidad! Que te voy a dar 0 proyectos de infraestructura, te voy a recortar más el presupuesto de todos y además no te voy a dar algunas cosas que ya te había prometido. ¿Es coincidencia? Probablemente, pero ahí queda el sospechosismo. Y esa es una de las razones porque la alianza separatista de gobernadores, como les digo yo, ¿verdad? No tiene la seguridad de nada, pero tienen la duda y la duda mata, Eduardo. Y por esa parte nosotros, en esa duda vive el sistema económico y financiero mexicano. Por eso el inversionista tiene que cobrar grandes cantidades de dinero. Por eso somos un país de pobre donde los productos son caros, porque los niveles de riesgo son altísimos. ¿Sí? De hecho, por eso la banca tuvo que entrar con un esquema de apoyo al deudor, porque ya traían muy, muy cercano, casi al 7%, 8% de impago en las deudas. Sí. Y si tú recuerdas, la crisis del 94-95 se dio con el 4.8% de los deudores. Sí, claro. Yo siempre dije, yo quiero perder mis ahorros. Yo, que no rescaten a la banca. Yo quiero perder todo. Porque me salió más caro con el rescate y fue para consentir
al grupito de millonarios mexicanos. Así es correcto. Y finalmente, pues bueno, no sirvió de nada ese rescate. No, pues ahí seguimos. ¿Cuánto seguimos debiendo del Fobaproa? Si mal no recuerdo, creo que todavía quedaran como 30 mil millones de pesos. De hecho, todavía los terminamos de pagar. Y todavía que les dicen que Sí. Zedillo fue un buen presidente. Digo, bueno, si hipotecar el país es ser bueno, pues está bien. Él la hizo, se fue a vivir directito a Estados Unidos y ya nunca regresó. No, sí, no trae ni guaruras ni nada. Y no, seguro que ya está es ciudadano gringo, por lo menos tiene su green card. A ver, tengo que regalar libros, Antonio. Yo en este programa regalo libros todas las noches. Yo lo sé, por ahí. Ayer yo ofrecí unos libros a quien me dijera cuál era el origen del pie inglés. Yo dije, a ver, la medida inglesa del pie, la yarda, y nadie le atinó. Me empezaron a decir es que los romanos, que en Mesopotamia, no. La pregunta era el pie inglés, que es el que prevaleció, ya que se acuerde ya de los mesopotamios y todo esto, ¿no? Entonces, como nadie la contestó, yo les voy a decir qué fue. El pie inglés, porque algunas personas dijeron que era el pie del rey Enrique I de Inglaterra, que gobernó del 1100 al 1135, hijo de Guillermo el Conquistador. No era el pie de Enrique I, era una tercera parte del brazo de Enrique I. Enrique I determinó que su brazo, una tercera parte, iba a ser un pie. Y, por ejemplo, dijo que una yarda iba a ser la distancia entre su nariz y el final de su dedo pulgar. Así era, pues eran los reyes, ellos decidían. Entonces, nadie ganó los libros de ayer. Por lo tanto, entonces hoy voy a dar 2 juegos de libros. Recuerden que la respuesta tiene que llegar a solicitudes@ruizgillytimes.com. No tiene que llegar aquí al chat del grupo. Síganse peleando, sigan perdiendo el tiempo a lo idiota. En solicitudes@ruizgillytimes.com. Y ahorita voy a presentar los libros que hoy regalo. Hay alguien que dijo, ¿qué te crees? Que nomás porque regalas libros de salón. Bueno, por lo menos regalo libros. Esta idiota que se burló de que yo regale libros, pues, caray, ni modo que esté yo regalando mi coche. ¿Cómo hay resentimiento y cómo hay, qué diré? ¿Cómo hay? A nadie de repente a nadie uno puede complacer, es la triste realidad. Pero en fin, ahí van los libros. A ver, los de hoy, creo que aquí tengo que apretar un botoncito. Aquí está. Ahí está. Hay de Tocho Morocho. Ahí están los libros. Creo que ya los pueden ver en su pantalla. Voy a empezar de arriba para abajo. ¿Qué harías tú? Una guía para niños en aprietos y en situaciones delicadas. De Gina Tarditi, Las emociones y el cáncer. El equipo de estudio de comunicación que preside mi queridísimo amigo Manuel Alonso, publicó un libro que se llama Comunicación Financiera, Transparencia y Confianza. Conspiración, de Víctor Ronquillo. Laura Emilia Pacheco escribió El último mundo. Mi bully y yo, de Trixia Valle y Renata Legorreta. Lolo, acoso escolar, de Francisco de Sataraín. Gabriel Ginebra, el japonés que estrelló el tren para ganar tiempo. De Aura Medina de Witt, lo que ellos dicen sobre ellas. Donald Trump, así llegué a la cima. Ahí está el libro de Donald Trump. Ustedes quieren llegar a ser presidentes de Estados Unidos, capaz que de México lean a Donald Trump. Ahí está el libro. Femenino criminal, de Josué Iturbe. Robin Sharma escribió Las cartas secretas del monje que vendió su Ferrari. Frida Guerrera, una gran luchadora y activista social, Ni una más. Rafael Rojas, La polis literaria. Y Alejandra Llamas, Libérate. Esos son los libros que estoy regalando esta noche, junto con los que mostré ayer, que por ahí los tengo, pero no sé dónde quedaron. Aquí están los que regalé ayer, que no regalé porque nadie pudo contestar la pregunta. Entonces, ahí los pueden ver. Ya no voy a ver tantos títulos porque no acabo nunca, pero ahí están los libros. Hay de todo. Hay novelas, hay libros de autoayuda, hay muchos libros de negocios que en una época pues era una de mis especialidades, pero ya las cosas pasan.
Ya, aquí estamos de regreso, mi querido Antonio Serrano. A ver, primera pregunta. El primero que conteste esta pregunta se lleva los libros de ayer. Y el primero que conteste la segunda pregunta se lleva los libros de hoy. La primera pregunta: ¿qué grandes escritores murieron el mismo día? 23 de abril de 1616. Es la primera. La segunda pregunta, por aquí la apunté. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, ay, ay. ¿Cómo financió Napoleón su invasión a Rusia en 1812? Está más difícil, pero ahí están las dos. Entonces, ya saben, contesten. La segunda pregunta es: ¿cómo financió Napoleón Bonaparte su invasión a Rusia en 1812? La primera pregunta: ¿qué dos escritores murieron, grandes escritores murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616? Entonces, quien lo conteste, ahí están. Y aquí lo tengo ya. Ya tengo abierta el correo para si contestan rápido. Ya ganó Robespierre García. Exactamente, William Shakespeare y Miguel de Cervantes murieron el mismo día del mismo año. No sabemos si se llegaron a conocer, no sabemos si uno leyó las obras del otro, no sé, no se sabe, pero tuvieron algo en común. Entregaron los tenis el mismo día. Tanto el gran poeta y dramaturgo inglés como el gran novelista y también dramaturgo español Miguel de Cervantes. Bueno, entonces ya el primer juego de libros ya se fue. Entonces, quienes me digan cómo financió Napoleón en 1812 su invasión a Rusia, pues se llevará los segundos libros. A ver, el escenario es medio lóbrego, mi querido Toño. Así es, pues bueno, hay que entender que las condiciones todavía no están dadas para pensar de manera optimista y sobre todo hay que entender que no es solo México el que está en estas condiciones negativas, ¿va? Estamos en todo el mundo en una situación difícil. De hecho, bueno, acabamos de ver en las noticias que el día de hoy ya Francia amaneció otra vez en el encierro total, pero ahora con toque de queda. O sea, y con otro acto terrorismo islámico. Así es. En la es. ciudad de Niza entró alguien en una iglesia, mató a 3 personas, decapitando a una mujer. O sea, terrible, terrible, terrible. O sea, el mundo está, yo creo que el mundo siempre ha estado igual de mezclado. Lo que pasa es que ahora las redes sociales nos enteramos de todo a color, cara, ya en tiempo real. Entonces, como que nos da esta impresión de que todo es terrible. Y si tú eres un estudioso de la historia, pues te vas a llegar a la conclusión que siempre fue igual, pero que no te enterabas. A ver, cuando no existía el telégrafo y se moría tu pariente, si tú estabas en México y tu pariente estaba en España, un día te llegaba una carta que había salido de España hace 3 meses, te decía: no, hola Eduardo, te quiero decir que mi mamá murió anoche. Y ahora hace 3 meses. Sí. ¿No? Ahora estás en México y tienes a alguien en España, te mandan por WhatsApp o por Zoom, mira, está muriendo tu papá, míralo. Sí. Digo, es la inmediatez, creo que es, no estamos tal vez diseñados para tanta inmediatez. Y tantos no eventos. Así es, y tantos eventos al mismo tiempo. Lo que pasa es que ahorita, Eduardo, tenemos un componente que antes no teníamos y esa es la gran diferencia. Tenemos ahorita una sensación de debilidad y de fragilidad social que vino a darnos la pandemia y que no teníamos antes. Sí, estoy de acuerdo totalmente, las redes sociales nos han acercado y nos han dado esa capacidad de enterarnos al segundo o en vivo cuando sucede hasta algunas cuestiones, pues lo estamos viendo cómo está sucediendo. Pero el día de hoy tenemos un encierro ya sobre nosotros, parcial o total en algunos casos, que nos hace sentir todavía más esa fragilidad a la que no estábamos acostumbrados. Y segundo, el mundo está cambiando. Estamos cambiando en términos de la utilización de la tecnología. Cosas que antes veíamos como excepciones ahora son la regla. Estamos viendo cómo el mundo está evolucionando porque necesitamos adaptarnos, Eduardo. Entonces, esta adaptación es la que no estaba presente hace un año siquiera y ahora la tenemos que vivir. ¿Cómo puedo ser feliz? De hecho, te doy un dato y un dato para todos nuestros amigos. ¿Sabes cuál es la palabra más buscada en Internet todos los días? Y ahí está Google, que no me deja mentir, la palabra felicidad. Es la palabra más buscada, fíjate bien, desde hace 23 años de manera cotidiana. Una palabra, felicidad.
Pues sí, el hombre, no recuerdo si lo dijo Aristóteles, o no recuerdo que dijo, el hombre desea ser feliz. Y está en esta Sí, búsqueda que es un tanto caprichosa, porque la felicidad no es una constante, ¿no? Entonces estás buscando la felicidad que llega, se te escapa porque pasa algo, pero estamos siempre en la búsqueda de por lo menos tener una mayor parte de ratos felices que infelices, ¿no? Oye, hay un tema que no correcto. hablamos que va a venir a afectar todavía más la economía. No quiero echar a perder la plática antes de irnos a dormir, pero el hecho es de que un estudio que hizo The Conference Board hace un par de meses decía que cada vez son más las empresas que están diciendo que después de la pandemia ya no van a contratar personal de planta. Cada vez van a contratar personal eventual y por proyecto, que ya no van a regresar a tantos trabajadores a oficinas. A la gente le va a decir, trabaja desde tu casa, no tienes internet, no te contrato, no tienes computadora, no te contrato, hazle como quieras. Eso por un lado, pero no hemos hablado sobre también cuántas empresas han decidido que ya van a eliminar a humanos para sustituirlos por robots y para automatizar procesos, porque con esta pandemia muchas fábricas que dependían de cierta mano de obra cerraron y si hubieran tenido puro robot, ¿sabes cuándo hubieran cerrado? Jamás. Exacto. De hecho, déjame te digo que eso es un tema que a mí me apasiona tanto que ahorita estoy estudiando y aprovechando mi tiempo para estudiar robótica e inteligencia artificial. Okay. Nada más, te voy a comentar el dato que dijo Bill Gates exactamente, aquí tengo el dato. El 23 de noviembre del 2019 dijo Bill Gates, necesitamos empezar a pensar cuál va a ser la política fiscal para que los robots en una empresa paguen impuestos. Claro, claro. Van a tener ¿Qué que, tal? van a tener que pagar impuestos porque si no pagan, pues ¿quién mantiene a todos los que no va a poder trabajar? Pero además, fíjate que qué complicado porque el hecho de que tú tengas robots es precisamente para empezar a ahorrar. Y Bill Gates está dando un argumento muy interesante de que la inteligencia artificial lo que debe de generar es un recurso extraordinario porque no debe de ser sustituto de la gente, sino debe de ser complemento para que la gente y el medio ambiente mejoren. Entonces él está argumentando que por cada robot que cada organización tenga, se debe de tomar en cuenta una especie, en pocas palabras, de un ISR, como si cada robot fuera un trabajador. No sé Y si ya leíste El fin del trabajo. el fin del trabajo no lo he leído. Aquí lo ¿Quieres voy a leer. lectura obligada? Salió en 1995, yo ese año lo leí. Lectura Ah, obligada. Es lectura obligada pues aquí lo tengo y todavía no mando en la versión. Te voy a mandar a ti también, debo como 50 personas, les debo una versión en PDF, pero aquí la perfecto. tengo. Por ahí está, ¿dónde está mi fin? Aquí está. Es de los libros que tengo siempre junto a mí. The End of Work. Ajá. Okay, de Rifkin, un gran colega tuyo, Rifkin. Bueno, ¿sabes que nadie le va a dar a la de Napoleón? La voy a decir y voy a poner otra pregunta, pero ya no quiero tener estos libros aquí. A ver, Napoleón financió la invasión a Rusia mandando, fabricando moneda, billetes falsos. Con eso le pagó a los proveedores, imagínate, con billetes falsos y con eso financió su invasión a Rusia. Ya con los proveedores le reclamaron, pues les dijo, pues hazle como quieras, como el gobierno de México, los gobiernos de los estados hacen cuando no te quieren pagar, ¿no? Pues hazle como quieras. Esa es. Entonces, como nadie le atinó, voy a dar una nueva. Y es tan fácil que estoy seguro que en menos de 10 segundos alguien va a dar la respuesta en solicitudes arroba ruizgillytimes.com. ¿Cuál es la última letra del alfabeto griego? A ver, Antonio, no puede haber algo más fácil, ¿verdad? Digo. No se puede. Está Oh, muy fácil. Es más, quien teclee en el internet la va a encontrar en segundos. No, ya, la deberían tener aquí, caray. Si son bien católicos, también la deberían tener, ¿no? Sí, ¿Cuál es sí, la sí, pero última palabra del alfabeto griego? ya no Oye, decimos. ¿por qué escogiste la Universidad de Glasgow? Mira, fueron dos condiciones principales. Yo quería estudiar en una universidad europea, no una americana, para tener no solo la parte del estudio en la universidad, sino también poder ampliar
mi conocimiento sobre culturas importantes europeas, sobre todo la posibilidad de viajar, de conocer y de relacionarme más con la cultura alemana, que a mí me interesaba mucho en aquel entonces aprender desde los esquemas de trabajo hasta las estructuras económicas, porque Alemania es una república como México y el Reino Unido pues no es una república, pero me interesaba ir a una Y escuela Francia de es una periodismo. república, pero central, no como México. Exactamente. Entonces, el sistema más parecido de Europa a México era Alemania, y la Universidad de Glasgow, además de que me dio la oportunidad de tener una beca, Eduardo, ellos desde el principio me apoyaron para que yo me ¿Te dieron, quedara y qué? ¿Tuviste una pudiera beca estudiar allá. Chevening? Tenían un programa de... No, yo tuve una beca especial que me dio la propia facultad, apoyado Yeah. con la universidad y algo que se llama the Scottish Board for International Students, que fue la que me dio el Oh complemento my para God. investigar, para investigar en otros lados. Entonces, gracias a todo el apoyo de la sociedad escocesa, en realidad fue que yo que pude estudiar allá y tener, pues, primero el enfoque de la economía liberal que tanto critica nuestro presidente por Adam Smith. Me tocó, pues, obviamente conocer todos los, vamos a decirlo así, todas las teorías originales, y sigue siendo una escuela muy liberal. Por eso escogí irme a Glasgow. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo estuviste en Escocia? Casi estuvimos 6 años y poquito más, mi esposa y yo. ¿Y después a dónde te fuiste? Después estuve en Alemania un ratito, después estuve en Noruega un rato, y luego ya preferí regresar a México después de que, pues, empecé a ver que las oportunidades iban a estar más que para los mexicanos, para los europeos. Así es, Surgió la posibilidad. porque allá también te discriminan, te guste o no, y sepas mucho, también allá discriminan. Así es Así naturaleza humana. sí, 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 sí. Y mira, la verdad es que no me arrepiento porque funcionó para lo que yo iba. Claro, claro. La verdad es que mi jefe fue muy claro conmigo y muy honesto. Él me dijo, te va a tomar el doble de lo que le toma a los demás poder pasar ya a un professorship, y pues tú decides qué hacer. La verdad es Ya, que en ese gente con momento... apellidos como el nuestro, que son con R's, ya tenemos problemas, ¿eh? Tú eres Desde, Serrano y yo soy Ruiz. Entonces ya como que dicen, qué raro apellido, ¿no? Y te preguntan, sí, yo como decía, soy mexicano, la pregunta, ¿no te ves como mexicano? Que me choca, ¿me entiendes? ¿Cómo debo verme? A ver, ¿qué digo? Que defínanme un mexicano, ¿no? Oye, pues me ha dado mucho gusto. Ya contestó Brandon Baez, contestó Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, el último es Omega. Ya, Brandon Baez, ya ganaste. Entonces ya tengo los dos ganadores y ahí les van los libros. Ya se los mando, ya les llegarán, ya les llegarán. Oye, vamos a platicar más seguido y te voy a las veces que pueda, quiero meter al programa de Fórmula, porque hay que darle voz a gente perfecto. preparada como tú, que no viven en la Ciudad de México. Hay que acabar con esta macrocefalia de opiniones. Con todo gusto, ya sabes, cuando quieras estoy a tus órdenes, y me encantaría participar contigo las veces que tú consideres necesarias. Ya No, sabes, no, aquí pues estamos. las que tú también, porque hoy fue una primera plática muy introductoria, muy general, pero yo creo que el público, el que quiso prestar atención y no se la pasó peleando o mentándole la madre a otro en este chat, creo que todos los que te escuchamos aprendimos, y creo que es importante que ahora tú sugieras temas. Tú eres el especialista, Perfecto. no yo. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, por supuesto. Ya te Antonio, mandaré una ¿tienes lista de algún temas. Twitter, alguna página donde la gente te pueda seguir? Pues la verdad es que no soy muy aficionado a las redes, Pues pero vete normalmente... aficionando, porque con estos programas la gente te va a empezar a querer seguir y va a querer aprender de ti. Perfecto. Prometo hacer mi página de Facebook especializada en temas económicos para la siguiente reunión contigo. Te lo prometo. O sea, va a ser antes de que te lo esperas, mi querido Toño. Perfecto. Ya sabes, qué gusto. Muy bien, pues con nosotros hoy ha estado Antonio Serrano. A ver, va de nuevo el título, porque no me quiero equivocar, porque ya dos quemones en un día. Mejor dilo tú, director del Centro De Estudios Económicos Empresariales Coahuila Sureste, acá en Saltillo, Coahuila. Muy bien. Y maestro en la Universidad de Coahuila. Así es, en la Facultad de Economía, y pues aquí estamos. Qué bueno, me dio mucho gusto conocerte. Hoy te conocí en el mediodía. Fue una buena entrevista, creo. Y
Mañana mi columna habla sobre la inviabilidad de los estados, de los estados aliancistas, porque digo, ¿qué número ocuparían dentro de la economía mundial tanto por su PIB como por su PIB per cápita? Ya, pues no, como que no les conviene irse, ¿eh? No, todavía están muy lejos. Muy bien. Acuérdate lo que le pasó a la República Checa, desgraciadamente nació con muchos problemas, los ha mantenido y pues ha sido el gran problema que tiene ahorita, su incapacidad para poder integrarse plenamente a la Unión Europea. No, y Montenegro, una ex república de la ex Yugoslavia, Montenegro tiene niveles de desarrollo como de país centroamericano. Digo, cuidado, estos que sueñan, hay que separarnos de México. Ajá, piensen. Hagan la tarea, leer mi columna mañana en El Economista, diferentes periódicos en la República Mexicana. También lo pueden leer en Ruiz Gili Times. Aquí en mi página de Facebook, todos los días aparece mi columna. Antonio Serrano, mil gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo, que estés muy bien. Y gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Mañana de vuelta estoy aquí en mi diálogo nocturno. También mañana en la noche estoy en AD8, en TV Azteca, en ADN 40. Estoy en mi columna y a las 3:30 en Radio Fórmula. Ahí los espero. Gracias, muy buenas noches, Toño, otra vez mil gracias. Pásenla bien.